Tiene la palabra el concejal Martín Salavarra. Presidente, la verdad que hoy no tenía pensado hablar, pero fue un día emotivo para mí, pero creo que uno no puede dejar pasar ciertos hechos, ciertas circunstancias, porque en definitiva para eso estamos acá, por eso hacemos política, para decir lo que pensamos y también para repudiar ciertos hechos que pensamos que son prácticas que se alejan mucho de lo que debiese ser una Argentina con dirigentes con ejemplaridad, con transparencia, sin doble discurso, que puedan mirar los ojos a la cara de la gente y también sin cierto nivel de cinismo, señor presidente. Soy de los que piensa que la política sin una dimensión ética y humana pierde su razón de ser, porque más allá de tener por finalidad mejorar la vida del prójimo, en primer lugar tiene que tener esta dimensión ética. Y esta ejemplaridad, señor presidente, no tiene que ver con la prédica, sino con los hechos concretos. Muchas veces vemos en nuestro país cómo hay un descreimiento por la dirigencia política en general, y eso también se vincula con esta fragmentación o esta cuestión de tomar partido por uno u otro bando, siendo que a veces el árbol tapa el bosque o lo que es trascendente y realmente principal para una sociedad. Particularmente me refiero al caso de Fernando Niembro, señor presidente, al Niembro Gate. Una empresa constituida, señor presidente, en el año 2012, con 2 socios exclusivamente, y en el mismo año de su constitución, oh casualidad, es contratada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para prestar servicios, entre comillas, señor presidente, por 21 millones de pesos. Digo esto, señor presidente, porque la ejemplaridad, la corrupción, no es ni de derecha ni de izquierda. Usted sabe que hay que medir con la misma vara cuando ocurre en un gobierno kirchnerista, cuando pasa en un gobierno radical o cuando ocurre, como en este caso, en el gobierno de Mauricio Macri. Me parece que eso habla bien, habla de la decencia, habla de la honorabilidad de las personas, plantearse frente a estos temas y decir lo que uno piensa. Por eso rescato que 2 periodistas de nuestro país, como el señor Jorge Lanata y el señor Longobardi, se animaron frente a las enormes pautas publicitarias oficiales a decir lo que pensaban. Nadie puede sospechar que Longobardi es kirchnerista, muy por el contrario, todo el mundo sabe que es un hombre de derecha, hecho y derecho, pero se animó a decir que devuelvan la plata. A él, a Niembro y a Mauricio Macri. 21 millones de pesos, señor presidente, en una empresa constituida con un único contratista, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Termina siendo ese contratista candidato a diputado nacional en el primer término por la lista de Cambiemos. Yo me pregunto qué es lo que vamos a cambiar, señor presidente, si son las mismas prácticas que realiza el kirchnerismo en algunos de sus miembros, no vamos a generalizar, porque todos los gobiernos han tenido algún grado de corrupción. ¿Sabe cuál es el problema, señor presidente? ¿Cómo se trata la corrupción? ¿Qué es lo que se hace? Si se la extirpa o se la avala. ¿Qué se ha hecho frente a estos hechos? Que además tiene algunas otras perlitas, señor presidente. El señor Niembro ha dicho que la vendió una empresa que facturó 21 millones de pesos en un año, la vendió en 20.000 pesos. Insólito. El uso del dinero público, estamos en presencia de un caso de uso de dinero público para beneficio personal. Claramente un caso donde hay conflictos de intereses, un caso donde la prédica de los hechos no se condice con lo que se manifiesta. Ni la señora Carrió,
ni en la Unión Cívica Radical, en alguno de sus miembros, con lo que realmente debiesen hacer frente a este hecho, que es repudiarlo y pedirle la renuncia al señor Niembro. Dijo la Nata, le pidió a Macri y a Vidal que lo echen a Niembro. Lo menos que debiesen haber hecho. ¿Sabe qué pasa, señor presidente? El que pagó fue Macri. El gobierno de Macri le pagó al señor Fernando Niembro. Una vergüenza, como lo dijo Jorge Lanata. Rescato a estos dos periodistas porque también vi de manera triste en un reportaje como el periodista Fantino, que sabe repreguntar cuando van otros dirigentes del otro arco político, a Niembro lo dejó prácticamente ser el dueño de la nota y no le repreguntó absolutamente nada. ¿Qué hizo Niembro en esa nota? Descalificó a todo el arco político oficialista, a todo el arco político opositor, pero no habló del tema concreto de él. Y con un nivel de cinismo absoluto, señor presidente, mostraba fotos de gente desposeída, humilde en nuestro país, del conurbano, pretendiendo hacer creer que a este tipo le importa la pobreza en nuestro país, señor presidente. Un caradura, un cínico que le toma el pelo a los sectores más humildes de nuestro país, a los laburantes que todos los días se levantan para hacer esta Argentina. Por eso digo, señor presidente, que la política tiene que tener una dimensión ética, una dimensión humana, y que no es ni de derecha ni de izquierda. La decencia no se compra ni se vende. Y yo le pido a los representantes de Cambiemos, si es que algo quieren cambiar, que repudien este hecho y que le pidan la renuncia al señor Niembro, en particular al señor Mauricio Macri. Muchas gracias.